Hola amigos, en esta oportunidad les traigo el video número 1 de la serie Invencible. Este video comprende los 3 primeros arcos de los cómics, es decir, los números 1 al 13, con guión de Robert Kirkman y arte de Connie Walker y Ryan Ottley. La primera temporada de la serie animada se basó en estos números. Espero que les guste. La historia comienza sobre los cielos gélidos de la Antártida. Invencible vuela a toda velocidad. Carga a un hombre con un chaleco explosivo. El temporizador ya está por llegar a cero. Lo lanza con todas sus fuerzas y la detonación ocurre en el aire. La onda expansiva lo empuja violentamente contra la nieve. Pero él está bien. Se incorpora lentamente y murmura que, de seguir así, un día le va a dar un infarto. Nos movemos a 4 meses atrás. Mark Grayson lee un cómic en el baño. Su madre le advierte que va a llegar tarde a la escuela. Él responde sin apuro y baja las escaleras. Mientras se prepara para desayunar, pregunta por su padre. Debbie le dice que no ha regresado todavía, que ha estado muy ocupado últimamente. En la televisión aparece una noticia urgente. Un dragón ha atacado Taiwán, pero ya hay alguien en escena. Una figura vuela a gran velocidad. Es Omni-Man. Mark sonríe, aliviado. Su padre está bien. Debbie bromea diciendo que ojalá le traiga un recuerdo, ya que nunca ha estado en Taiwán. Más tarde, en la escuela, su amigo William le pregunta si quiere hacer algo con ellos después de clases, pero Mark tiene turno en Burger Mart, así que rechaza la invitación. En el trabajo, saca la basura y sin darse cuenta, la lanza tan fuertemente que desaparece en el cielo. Se queda quieto, procesando lo que acaba de hacer. Finalmente, sus poderes han despertado y sonríe. Esa noche, en casa, Nolan regresa volando. Se disculpa por llegar tarde. Hubo una emergencia en Egipto. Mientras cenan, Debbie le recuerda que su editor ha estado llamando. Nolan promete escribir durante el fin de semana, si los Guardians of the Globe, los Guardianes del Globo, pueden cubrirlo. Mark entonces les cuenta, con naturalidad, que ya tiene poderes. Nolan y Debbie casi ni reaccionan, como si lo hubiesen estado esperando. Después de la cena, Mark sube al techo. Cree que puede volar. Cree que es invulnerable. Se lanza desde lo alto y flota. Se eleva sobre su casa. Contempla el mundo desde arriba. Eso le parece genial. Días después, 3 criminales huyen de un robo. Uno tiene el cuerpo cubierto de piedra, pero en un callejón, una figura con un disfraz improvisado los enfrenta. Es Mark. Derriba al más fuerte con un solo golpe. Desde lejos, Nolan lo observa todo. Le ofrece ir a un lugar para resolver el problema con su disfraz. Poco después, padre e hijo llegan a un taller. El dueño es Art Rosenbaum, un diseñador de trajes para superhéroes. Nolan encarga el primer traje de su hijo. Art propone un diseño amarillo con detalles solares, pero Mark no está convencido. Los colores no le gustan y esos discos le parecen innecesarios. Art le explica que pensó que sus poderes venían del sol. Nolan lo corrige. Eso es un mito. En eso suena una alerta. Nolan debe irse. Mark se queda conversando con Art. Hablan del diseño, pero falta algo. Un nombre. Mark no lo tiene claro. Art le dice que sin nombre no hay traje, que lo piense y regrese. Al día siguiente, al terminar la clase, el profesor Hiles le pide a Derek que se quede un momento, ya que quiere hablar con él. En el pasillo, Mark se encuentra con un abusivo que está molestando a otro alumno. Su nombre es Steve White. Mark lo detiene con firmeza, lo estampa contra una pared. Producto de su acción, termina en la oficina del director. Allí le recuerdan que debía avisar a un profesor, que él no es invencible. Y en ese momento, Mark ya tiene su nombre. Días después, ocurre otro robo en un banco. Luego de obtener su botín, los criminales huyen empujando a todos. Pero los espera alguien nuevo. Mark, con su nuevo traje, seguro de sí mismo, porque él es invencible. Nos movemos al pasado, a la infancia de Mark. Omni-Man ha decidido que es hora de hablar. Durante años evitó esta conversación, pero ya no puede esperar más. Mark necesita saber la verdad. Sentados frente a frente,
Nolan le confiesa que no es humano. Viene de un planeta lejano llamado Viltrum, un oasis azul y frío donde todos pueden volar, tienen superfuerza y supervelocidad, y donde el crimen, la guerra y la enfermedad fueron erradicados hace generaciones. Los viltrumitas no solo son físicamente superiores, también construyeron una civilización perfecta. Con ese avance alcanzado, formaron el Comité para el Mejoramiento del Mundo, una organización dedicada a ayudar a civilizaciones menos desarrolladas. Seleccionaban mundos inestables pero prometedores, los protegían de amenazas externas y, con el tiempo, enviaban embajadores para supervisar su desarrollo. Nolan formaba parte de ese proceso. Durante sus primeros años, fue asignado a una unidad móvil que recorría planetas recién descubiertos. En su tercer año, descubrió la Tierra y convenció al comité de que realizaran una inspección física. Estudió el planeta a través de señales y transmisiones. Para cuando aterrizó, ya se había enamorado de ella. El comité, sin embargo, rechazó incluir a la Tierra en su programa de mejora. Consideraban que la humanidad era demasiado primitiva. Aún así, Nolan decidió quedarse. Y lo hizo con una misión. La gente de la Tierra necesitaba a alguien que los mantuviese seguros. Y él estaba ahí para protegerlos. Así fue como conoció a Debbie, aunque esa ya es otra historia. Nolan le advierte que vienen cambios. Su cuerpo va a transformarse. Y lo más importante, puede que herede sus poderes. Tal vez vuele, tal vez desarrolle todas las habilidades que él tiene. Mark no dice nada, pero hay una idea que se le queda grabada. Le pregunta a su padre si va a poder volar. Volvemos al presente. Mark acaba de descubrir que puede volar, así que no puede dormir. Sale de su habitación por la ventana, surca el cielo con una sonrisa. Durante su vuelo, detecta un robo en curso. Un villano está robando cajas de videojuegos de un lugar cercano. Mark se lanza sobre él, pero es arrojado con violencia contra el pavimento. Se levanta y vuelve a atacar. La pelea es interrumpida por la llegada del Teen Team, Robot, Atom Eve, Rex Explode y Duplicate. Mark y el ladrón se quedan mirándolos. El ladrón captura la motocicleta en la que viajan y estalla el caos. Pero Mark lo noquea de un solo golpe. Con el ladrón en el suelo, Robot lo felicita por el buen trabajo. Atom Eve lo felicita también, sarcásticamente, por su uniforme, aunque su cara le es familiar. Ellos se presentan, y Mark lo hace también. Él es invencible. Al día siguiente, Mark descubre que Eve también asiste a su escuela. Ella le dice que es normal sentirse agotado, pero que se acostumbrará. Él solo lleva 2 meses haciendo eso. Luego le pregunta si quiere ayudarle a investigar lo que ocurrió la noche anterior. Él acepta. Se encuentran en un sitio apartado, se cambian de ropa y vuelan hacia la base del equipo. Allí los espera Robot. Rex y Duplicate están ausentes, pero él tiene un plan. El villano de anoche era Mauler. Le borró la memoria y lo dejó cerca de donde lo encontraron. Robot supone que regresará a su guarida. Y así sucede. Al llegar, Mauler se encuentra con otro villano. Luego nos enteraremos de que es su hermano. Ellos son clones. Están usando los procesadores de videojuegos para construir un ejército de robots. En eso, el Teen Team irrumpe, tomándolos por sorpresa. La pelea inicia. El enfrentamiento es duro, pero logran vencer a los villanos. Ya con todo bajo control, Robot le pregunta a Mark si quiere unirse al equipo. Mark lo considera. Quiere saber si siempre es así de fácil. Mientras tanto, en otro lugar, un joven despierta en una banca dentro de un centro comercial. Está confundido. Nota algo extraño en su pecho. Se abre la camiseta y descubre un dispositivo adherido al torso. Solo queda un segundo y luego estalla. El centro comercial Twin Pines es consumido por una gran explosión. Nos movemos a la escuela. El ambiente está tenso. 3 estudiantes han desaparecido y la policía no tiene pistas. El director intenta tranquilizar a los alumnos, asegurando que se están tomando medidas. En el patio, Mark comenta que los desaparecidos eran unos abusivos.
Eve lo reprende. Dice que no puede hablar así y que Todd no era tan malo. Mark responde que solo era amable con ella porque le gustaba. Entonces, Eve le recuerda que ya está saliendo con Rex. Después del momento incómodo, caminan juntos hacia la cafetería. Eve menciona la explosión del centro comercial. Fue tan fuerte que no quedó evidencia. Robot intentó investigar, pero no pudo recuperar nada. Mark lo relaciona con otra explosión reciente. Ya van 2 en menos de un mes. Eve le pregunta si irá a la base después de clases, pero Mark le dice que no puede, tiene que trabajar. Ella se sorprende. Creía que su familia tenía dinero. Mark le responde que aunque sí lo tienen, su padre quiere que aprenda lo que es la responsabilidad. Eve se despide y justo después William aparece. Le pregunta a Mark si está saliendo con Eve. Mark lo niega. Más tarde, en Burger Mart, Mark está en la cocina. Su jefe lo presiona con los pedidos. La tensión se vuelve rutina, pero esta vez Mark pierde la paciencia, lo insulta y renuncia. Al salir, se queda pensativo. No sabe cómo va a reaccionar su padre. Esa noche, después de cenar, Mark y Nolan lavan los platos. Nolan le dice que ya no necesita seguir trabajando. Ahora es un superhéroe. Tiene otras responsabilidades. Mark se siente aliviado al escucharlo. Al día siguiente, se prepara para salir a patrullar, pero Nolan le propone ir juntos. Vuelan por la ciudad. Mark intenta hablar, pero Nolan se ausenta todo el tiempo. Extingue un incendio en la universidad. Evita que se derrumbe la presa. Mark no puede hacer más que mirar. Aún así, Nolan lo felicita. Le dice que para ser nuevo, está haciendo un buen trabajo. Se detienen a comer algo. Mark le pregunta si sus poderes seguirán creciendo. Nolan responde que es posible, pero que no hay garantías. Entonces suena una alerta. Vuelan de inmediato. Un portal se ha abierto en medio de la ciudad. Criaturas y naves alienígenas comienzan a salir de él. Es una invasión. Padre e hijo combaten juntos. Nolan comenta que ellos no dejan de salir del portal. Agrega que deben estar lidiando con un ejército proveniente de otra dimensión, aunque no los reconoce. Deben devolverlos al portal y cerrarlo. Mark nota que los enemigos se vuelven más lentos con el pasar de los minutos. Están envejeciendo. Nolan también lo ve. El tiempo en la Tierra fluye distinto para ellos. La exposición los debilita, pero son demasiados. Enfurecido, Omni-Man levanta una nave y la lanza hacia el portal. Les grita que se vayan de su planeta. Mark intenta calmarlo. Los invasores, envejecidos y debilitados, escapan por el portal. El ataque termina. Ya en vuelo, Mark le pregunta si esto es normal. Nolan le dice que no, y que si lo hubieran sabido antes, habría llamado a los guardianes del globo o a Megaforce. Pero una nueva alerta interrumpe la conversación. Algo sucede en el centro comercial Lakeside. Al llegar, Nolan coge a un estudiante con un chaleco metálico en el pecho. Le exige que le diga quién le hizo eso, pero no hay tiempo. El temporizador llega a 0. Nolan arroja al chico por los aires y este explota lejos de todos. Mark lo ha visto todo. Él era uno de los desaparecidos. Lo conocía. Entonces, un nuevo portal se abre detrás de Nolan y uno de los seres alienígenas se lo lleva con él. Mark intenta detenerlo, pero no puede. Vuelve a casa. Le cuenta a su madre lo que pasó. Debbie escucha en silencio. Responde que eso significa que hay más comida para ellos dos. Está segura de que Nolan volverá. Ya lo ha hecho antes. Mark se dirige a la base del Teen Team. Allí lo recibe Robot, que está analizando los procesadores extraídos de las máquinas de videojuegos. Si se manipulan correctamente, podrían alimentar una máquina durante años con una fracción de energía. Pero Mark no está allí por eso. Busca a Eve. Robot le informa que está en una misión con Rex, pero Mark insiste. No es algo personal. Viene a advertirle que alguien está usando estudiantes como bombas humanas. Robot ha oído rumores. Al analizar los dispositivos, descubrió que los temporizadores son orgánicos.
funcionan según la circulación sanguínea del portador. Este es un dato importante. Justo entonces, Eve y Rex regresan. Se sorprenden al ver a Mark. Él repite su advertencia. Está convencido de que los estudiantes desaparecidos están conectados con las explosiones. Eve pregunta si pueden hacer algo. Robot responde que por hoy no, pero si encuentra algo, los llamará. Esa noche, Mark llega tarde a casa. Su madre está despierta viendo televisión. No puede dormir. Ha visto a Nolan enfrentarse a todo tipo de amenazas, pero ser arrastrado a otra dimensión es distinto. Mark la abraza. Le asegura que su padre va a volver. Al día siguiente, durante el almuerzo, Mark e Eve comentan el caso. Ella quiere investigar más. Él dice que aún no tienen suficientes pistas y bromea con que todo sería más fácil si se tratara de un robot gigante. Golpear es más sencillo que pensar. Se despiden, pero se volverán a ver más tarde, en la clase del profesor Hiles. En clase, Mark está tan cansado que se queda dormido mientras el profesor continúa su lección. En la siguiente clase, Eve le pregunta si vio algo. Mark le responde que no. El profesor Hiles anuncia que pronto habrá exámenes. Luego se molesta al verlos conversando. Bromea diciendo que parecen una pareja. Toda la clase se ríe. Mark aclara que no lo son. El profesor se disculpa, pero les recuerda que le han hecho perder el tiempo. Mark se disculpa también y promete que no volverá a pasar. Al salir, después de un incómodo silencio, Mark intenta reiniciar la plática con Eve, pero ella recibe una llamada en su celular. Es Robot. Aunque está en otra misión junto a Duplicate y Rex, siguió investigando. Cruzó registros de vigilancia, historial de empleo y conocimiento técnico, y llegó a una conclusión. El responsable es el profesor David Hiles. Trabajó en Global Tech como ingeniero de armas. Robot está 99.8% seguro de que es él. Mark e Eve deciden ir a buscarlo. Mientras corren para cambiarse, Mark se burla de que todavía usen celulares. Llegan a la casa del profesor. Él los recibe sin sorpresa. Los llama por sus nombres reales. Eve le pregunta cómo lo supo y él le responde que fue fácil. Ella ni siquiera usa una máscara. No se resiste. Les pide que lo acompañen. Les mostrará al último estudiante desaparecido. Mientras bajan al sótano, Hiles cuenta su historia. Su hijo se quitó la vida porque era acosado. Su esposa lo dejó. Perdió su trabajo. Y culpa a los estudiantes. Crueles, arrogantes, indiferentes. En el sótano está Derek, el último de los desaparecidos. Mark le pregunta qué le ha hecho. Hiles confiesa que lo convirtió en una bomba humana y que él también lo es. Planea llevarse a los dos con él. Mark actúa de inmediato. Lo toma y se lo lleva de ahí. Luego lo lanza al cielo. La explosión ocurre en lo alto. El hombre que vimos en las primeras páginas era el profesor Hiles. Mark se levanta y mientras se aleja de ahí, se dice a sí mismo que si esto sigue así, un día le va a dar un infarto. Luego vuelve a la casa del profesor. Eve lo recibe y le dice que Robot y la policía están en camino. Esa noche, Debbie sigue preocupada, pero justo en ese momento, Nolan regresa. Le dice que necesita afeitarse. Se sientan a cenar. Padre e hijo guardan silencio, así que Debbie actúa y pregunta si pasó algo interesante. Mark responde que su profesor convirtió a sus alumnos en bombas humanas para vengar el suicidio de su hijo y que él lo llevó a la Antártida, donde finalmente explotó. Nolan le cuenta que estuvo 8 meses atrapado en otra dimensión. El tiempo ahí fluía diferente. Llegó a ser esclavizado, pero organizó una rebelión y logró recuperar sus poderes. Y gracias a un grupo de científicos, logró volver. Debbie lo escucha. Solo dice que todo eso suena genial y pregunta si alguien quiere postre. En otro momento, Mark está en su habitación haciendo la tarea cuando suena el teléfono. Es su padre. Nolan le informa que un ser extremadamente poderoso se dirige a la Tierra. Ya se ha enfrentado a él antes, pero esta vez cree que Mark puede encargarse, si lo intercepta en el espacio.
Mark pregunta si podrá sobrevivir allá arriba. Nolan le responde que él puede aguantar la respiración durante 2 semanas, así que probablemente su hijo soportará al menos 1 hora. Mark se pone el traje. Mientras sale por la ventana, le da a su madre el recado de Nolan. Quiere asado para la cena. Cruza la atmósfera. Flota en silencio, buscando a su oponente, pero no ve a nadie. No sabe qué hacer, hasta que algo lo golpea en la espalda. Es el ser al que había ido a buscar, quien le dice que ha llegado temprano. El extraño dice que también es alguien nuevo. Mark se le arroja encima con todo su cuerpo, pero el alienígena resiste su embate. Sugiere que si lo va a estrellar contra algo, que lo haga contra la luna. Durante la pelea, Mark nota que están comunicándose telepáticamente. Mark ataca de nuevo. El visitante le dice que lo está haciendo bien. Mark le pregunta si todo eso es un juego para él, y el alienígena lo niega. Agrega que su predecesor no hablaba tanto, pero que fue vencido rápidamente por él. Mark recibe un golpe brutal. Se recupera y vuelve al ataque. Se lanza otra vez contra el alienígena, impactándolo con su cuerpo, pero esta vez lo estrella directamente contra la luna, y Mark se estrella con él. En la superficie, exige respuestas. El alienígena le cuenta primero sobre la persona a quien enfrentó anteriormente, su campeón, y cree que él no es un reemplazo adecuado. Desde el piso, Mark le pide que dejen de pelear y conversen sobre el asunto. El alienígena le dice que tiene derecho a una pausa, pero Mark no sabe nada de eso. Así que el alienígena le explica todo desde el principio. Él trabaja para la coalición de planetas. Su misión es evaluar si los mundos asignados tienen campeones capaces de defenderse de amenazas menores. Existe uno por planeta, y muchos planetas están desesperados por sus servicios, ya que sirve de entrenamiento para sus campeones. Mark pregunta quién firmó la solicitud, ya que en la Tierra la mayoría de personas no creen en los extraterrestres. El visitante le muestra la solicitud. Urath, algo como Terra. Mark lo corrige. Este planeta es Earth, la Tierra. El visitante revisa sus datos y se da cuenta del error. Ha estado observando el planeta equivocado durante 15 años. Se presenta como Allen. Se disculpa. Dice que debe regresar lo antes posible y espera que no lo despidan. Mark se presenta también. Invencible. Allen se despide. Luego desaparece en el espacio. Mark se queda unos segundos contemplando la Tierra desde la Luna y luego regresa a casa. Durante el almuerzo, Nolan le pregunta cómo le fue. Mark dice que fue un malentendido. Hablaron, y eso bastó. Nolan se sorprende. Le hubiese gustado poder contar con él la primera vez que lo enfrentó. Mark termina de comer y se va a hacer la tarea. Debbie los observa y comenta que alguien debería intentar usar la cabeza en lugar de los puños. Nolan responde que no podía saberlo. Debbie le dice, pero tu hijo sí lo supo. Nolan comenta que solo fue suerte de principiante. Mark entra en su habitación, agotado. Se deja caer sobre la cama, pero antes de cerrar los ojos, se acuerda. Todavía tiene tarea pendiente. Otro día, Mark y su padre juegan a pasarse la pelota en el aire. Mientras juegan, Nolan le cuenta lo que vivió en la otra dimensión. Él no entiende cómo pasa el tiempo para ellos, así que no sabe cuánto tiempo estuvo atrapado allí. Pero no es eso por lo que quiere hablar. Le han contado que, durante el enfrentamiento con los invasores, Mark gritó «papá». Aunque él no se dio cuenta, alguien más sí lo hizo. Darwin ha escuchado rumores. Es cuestión de tiempo antes de que alguien los relacione y, por su culpa, él podría convertirse en un blanco. Mark responde que estará preparado para cuando llegue el momento. Nolan le recuerda que William debe estar por llegar para su visita a la universidad. Vuelan de regreso. Al pasar detrás de ella, Debbie les grita que no se vuela dentro de la casa. William llega. Él y Mark se van juntos a una visita universitaria. Pero antes de irse, Mark vuela rápidamente al cielo para atrapar la última pelota que su padre había arrojado. Desde la puerta,
Nolan le dice a su esposa que por fin están solos. Ella le pregunta si tiene que ir a otro lado, pero Nolan tiene otra idea. Tiene el día libre, así que van a aprovecharlo. Por su parte, en la base del Teen Team, Robot le informa al grupo que los guardianes del globo le están haciendo pruebas. Existe la posibilidad de que lo integren, y por esa razón disolverá el equipo. No puede estar en dos lugares a la vez. Además, dentro de unos años, el nombre Teen Team dejará de tener sentido. Les deja las instalaciones y se ofrece a ayudar si lo necesitan. Todos lo apoyan y le desean suerte. En otro lugar, un hombre habla con Art por teléfono. Le exige que acelere el trabajo. Fue expulsado de los guardianes y no puede seguir sin poderes. Art le responde que aún necesita 2 días más. Mientras tanto, Mark y William caminan por el campus. William comenta que las chicas aquí son más atractivas que en su escuela. David, el asistente de la profesora Thatcher, les da la bienvenida. Le pregunta a William si puede llamarlo Bill, pero William insiste en que lo llame por su nombre. Luego, descarga con Mark su frustración de que la gente no esté de acuerdo con que use ese nombre. En casa, Nolan y Debbie están en medio de su encuentro íntimo. Nolan propone repetir y la lleva a supervelocidad al dormitorio, pero ella le recomienda que mejor deje de ser superveloz si es que van a hacerlo de nuevo. De vuelta en la universidad, Mark y William conocen a Rick Sheridan, quien les muestra la residencia estudiantil. William se irrita porque Rick también quiere llamarlo Bill. Más tarde, mientras caminan por el campus, Mark le dice que cree que la universidad es ideal. William está de acuerdo. Al menos lo mantendrá ocupado. Ya se imaginan como compañeros de cuarto. Mientras descansan, algo atraviesa una pared. Un cyborg. Mark protege a William, pero el cyborg no los ataca. Solo avanza. Un guardia trata de detenerlo y es derribado sin esfuerzo. Mark se cambia y regresa como invencible. Intenta detener al cyborg, pero este lo ignora. Camina hasta llegar a una gigantesca púa y se lanza sobre ella. Se destruye a sí mismo. Mark se queda sin entender. Cree que el objetivo del cyborg era llegar a ese punto. El guardia es atendido por una ambulancia. Mark regresa con William como si nada hubiera pasado, pero William lo ha visto todo. Le exige una explicación. ¿Por qué nunca le dijo que tenía superpoderes? Mark no sabe qué decir. Más tarde, regresan juntos a casa. William promete guardar el secreto. Desde la casa, Nolan oye que llegan. En un segundo, se viste a sí mismo y a su esposa a supervelocidad. Mark entra. Nota que la camiseta de su madre está al revés. Intenta no decir nada y se va directo a su cuarto. Debbie golpea a Nolan por no haberla vestido bien. En eso, suena el teléfono. Invencible y Omni-Man visitan a Art. Él les cuenta que estaba construyendo una armadura para Black Samson, quien perdió sus poderes, pero esta fue robada. Sospecha que Samson pudo haberla tomado. Art no tiene pruebas, pero se muestra preocupado, ya que esa armadura tiene suficiente poder para arrasar una ciudad. De regreso en la base del Teen Team, Eve llega de improviso. Al llegar, ve algo que no puede creer, y estalla en llanto. Mark sigue con su rutina como superhéroe. Patrulla desde la mañana hasta entrada la noche, y los sábados son sagrados. Los sábados son su único día libre, así que duerme todo lo que puede. Lo necesita. Mientras tanto, en Midnight City, la ciudad de la medianoche, el reloj marca las 9 de la mañana, pero el cielo está oscuro. Desde que el Midnight Magician, el mago medianoche, alteró el ciclo solar, la ciudad vive en noche perpetua. Algunos siguen viviendo allí por costumbre, otros para delinquir. 2 ladrones intentan ingresar a la fuerza en un lugar. Ellos están tranquilos porque Darkwing no puede estar en todas partes. Pero no llegan lejos. Desde las sombras aparece Darkwing. Él no está tan seguro de eso. En segundos los derriba.
Cuando termina, su comunicador se activa. Recibe una señal de emergencia. Llama a su nave. El Wingjet lo recoge. Mientras se marcha, le dice a su mayordomo, Belvedere, que alerte a las autoridades sobre los criminales atrapados. En Moscú, otro superhéroe se mantiene muy ocupado. Primero, detiene a unos ladrones de carteras. Luego atrapa a Kursk, otro supervillano. Y finalmente, rescata a un gato de un árbol. Este es Red Rush, quien ha hecho todo esto mientras está en una cita romántica con Olga, su novia. A ella no le gusta que haga eso, pero él recibe la misma señal. Tiene que retirarse. En Boston, una mujer está durmiendo desnuda. Se levanta, se viste y se prepara para desayunar con su pareja, hasta que un ser vestido con armadura irrumpe en la casa. Fue enviado por su madre para que la traiga de vuelta. War Woman lo escucha. Entonces se pone el traje y lo enfrenta, diciéndole que ella va a donde le da la gana y no se irá con él. Con un fuerte golpe de su porra lo hace añicos. War Woman le dice a su pareja que se mude a un lugar más grande y que ella cubrirá todos los gastos. En eso, recibe la misma señal y se va. En las profundidades del océano, en la Atlántida, Aquarus está sentado en su trono. Él también recibe la misma señal y sonríe. Por fin, algo de acción. En el espacio, Martian Man y Green Ghost combaten a una criatura robótica, quien los ha atrapado. Green Ghost se hace intangible y se mete en la cabeza del robot, haciéndolo explotar desde dentro. Él aún se está adaptando a sus poderes, pero lo está haciendo bien. Solo que aún continúa ensuciándose todo cuando vomita el disco que lo devuelve a su forma humana. En eso llega el llamado. Green Ghost pregunta si puede al menos enjuagar el disco antes de tragárselo de nuevo, pero Martian Man le dice que no, así que se lo traga así nomás. En el cielo de Denver, The Immortal frustra un intento suicida de un villano llamado Biplane, quien usó uranio para obtener sus poderes. Lo detiene justo antes de que se autodestruya, arrojándola al espacio. La calma dura poco. El comunicador emite la misma señal. Él es el último en llegar al lugar. Luego de decir la palabra mágica, Rumpelstiltskin, que desactiva el campo de fuerza, ingresa en él. Los demás guardianes del globo ya están allí, pero nadie sabe quién envió la llamada. No hay emergencia, no hay explicación. Darwin lo nota primero. Algo está mal. Y entonces ocurre. En un instante, todos son atacados. Una fuerza brutal los aniquila. Aquarus y Green Ghost son decapitados. War Woman es desnucada. Martian Man termina con las vísceras fuera y Darwin es atravesado por la espalda. The Immortal grita. Exige ver al atacante. Y entonces lo ve y exclama que nunca fue de su agrado. La respuesta no se hace esperar. Él también es decapitado y el asesino se revela. Es Nolan, Omni-Man, su compañero, su traidor. Antes de seguir, si te gustó el video y quieres que suba más, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. El tiempo ha pasado. En casa, Nolan recibe a 2 agentes del gobierno. Quieren saber si Black Samson podía haber estado detrás de la masacre de los guardianes. Nolan dice que un amigo estaba trabajando en una armadura para él, pero fue robada. Aclara que, incluso con ella, Samson no tendría el poder necesario. Mientras tanto, Mark entra a su habitación y encuentra a Eve llorando. Le cuenta que vio a Rex con Duplicate, con más de una. Rex la estaba engañando con esa zorra múltiple. Ni siquiera se dieron cuenta de que ella estaba allí. Mark la consuela. Le dice que Rex siempre le pareció un imbécil. En ese momento, Debbie abre la puerta y estalla de furia. No le importa si solo son amigos. En esa casa no se ocultan chicas en las habitaciones. Les da una lección sobre respeto. Mark intenta explicarse, pero no lo logra. Entonces llega Nolan y da la noticia.
Habrá un funeral. Los guardianes del globo han muerto. Al día siguiente, en la escuela, William le recuerda a Mark que tiene un examen de física. Ambos están mal preparados. William bromea con hacer volar al nuevo profesor, como el anterior, pero Mark le pide que no diga eso en voz alta. En eso, Amber, una compañera, se les acerca y le entrega una nota a Mark. Él se queda congelado. No entiende cómo alguien como ella haría eso. La sorpresa continúa cuando Derek regresa. Lleva el dispositivo aún adherido al pecho. William dice que le debe la vida a Mark, pero Mark insiste en que mantenga la boca cerrada. Mark le da la bienvenida de vuelta y Derek le devuelve el saludo con una sonrisa. William le pregunta qué hará después de clases. Mark responde que irá al funeral. Eve aparece. Le agradece por lo de la noche anterior. William no sabe lo de Eve. Eve tampoco sabe que William sabe lo de Mark. Más tarde, Invencible se enfrenta a un villano llamado Elefante. Lo derrota de un solo golpe. Nolan lo recoge para llevarlo al funeral. En casa, Debbie pregunta qué harán para el cumpleaños de Mark. Nolan se había olvidado. Se disculpa. Está distraído. Ella lo nota. Algo está mal con él. En el funeral, Savage Dragon habla con Damian Darkblood. Damian le dice que Black Samson ya no es sospechoso. No ha salido de su casa. Si algo cambia, lo informará. Nolan da un discurso. Recuerda a los guardianes. The Immortal, Darkwing, Martian Man, War Woman, Red Rush, Green Ghost y Aquarius. Dice que fueron sus mentores, que sus nombres no serán olvidados. Entre la multitud, dos villanos asisten en silencio. Los Mauler Twins. Dicen que vinieron a rendir respeto. No buscan pelea. Invencible los observa de cerca. De pronto, una explosión sacude el lugar. Sanford, el mayordomo de Black Samson, aparece con la armadura robada y está furioso. Quería vengarse de los guardianes, pero ya es tarde. Grita de rabia. Los otros superhéroes presentes se le paran al frente. Antes de que cause más destrucción, Omni-Man lo ataca por la espalda, derribándolo. Samson llega también. No entiende nada. La situación se contiene. Luego, Mark se acerca a Savage Dragon y le pregunta si todos los funerales son así. Dragon responde que sí, y que esos villanos están tramando algo. Nolan llama a Mark. Es hora de irse. Más tarde, Eve va a la base del Teen Team buscando a Robot, pero al entrar encuentra a Rex con Duplicate. No dice nada, solo se da la vuelta y se va. Rex intenta hablar, pero ya es tarde. En su cuarto, Mark por fin abre la nota de Amber. Sonríe al ver que ella le ha dejado su número de teléfono para que la llame. En eso, escucha golpes en la ventana. Es William. Mark le cuenta que Amber le dio su número. William no puede creerlo. Luego le pide un favor. Quiere que lo lleve a volar. Mark se niega, pero al final lo levanta en brazos y ambos salen volando. En casa, Nolan le dice a Debbie que debe escribir un nuevo libro. Necesita cubrir la matrícula de Mark. Ella lo observa. Lo nota distante. Nolan dice que está afectado por la muerte de sus amigos, pero Debbie no le cree. No lo dice, pero lo siente. En otro lugar, en el cementerio, Derek aparece con una botella y orina sobre la tumba del profesor Hiles. A unos metros, dos adolescentes cavan una tumba. Buscan el cuerpo de The Immortal. Creen que si beben de su cráneo, heredarán sus poderes. Pero no llegan lejos. Los Mauler Twins aparecen y los echan. A partir de ahora, ellos se harán cargo del resto. Nos movemos al espacio exterior. Un crucero interestelar ha quedado fuera de control. Se dirige directo hacia una estrella. La tripulación entra en pánico. Y entonces, Allen, el alienígena, llega al rescate. Con esfuerzo, logra empujar la nave fuera del campo gravitacional y la coloca en una zona segura. Los tripulantes le agradecen y él les responde telepáticamente. Le alegra ver que todo está bien, pero tiene prisa. Debe regresar a la Tierra.
Mientras tanto, Mark ha terminado de celebrar su cumpleaños con William y otros amigos. Han visto películas de zombies hasta muy tarde. Después, su padre lo invita a ver otra película con él. Debbie sonríe. Le agrada que padre e hijo compartan tiempo. En el Pentágono, vemos que han llamado a Robot. Con los guardianes del globo muertos, el gobierno necesita formar un nuevo equipo. Robot ha sido elegido para liderar la selección. Se abrirá una convocatoria. En una montaña remota, Nolan ensaya una conversación con Mark. Quiere hablar con él, contarle la verdad, pero no sabe cómo. Se frustra y se lanza hacia el cielo. Mark se encuentra con Eve. Ella se disculpa por no asistir a su cumpleaños. Mark no le da importancia, pero cuando menciona que habría sido la única chica en una sesión de películas de terror, Eve se molesta. Luego cambia de tema. Le propone salir a patrullar. Entran al depósito de basura. El conserje los ve y cree que están besándose. Cuando entra, ya no hay nadie. En casa, Debbie se dispone a lavar el uniforme de su hijo. No recuerda cómo. Llama a Art. Él le recomienda usar solo agua fría y, si puede, una lavadora iónica. Debbie responde que están ahorrando para la universidad. En las calles, Invencible y Atom Eve luchan contra la Liga de los Lagartos. Ellos han conseguido repeler su ataque. Durante el combate, el dragón de Komodo derriba a Mark, pero Eve actúa rápido y evita la huida de los villanos. La policía llega. Todo queda resuelto. Mark e Eve se miran. Son un buen equipo. Justo entonces aparece Robot. Les informa que ha comenzado la convocatoria para los nuevos guardianes. Mark rechaza la invitación. No tiene tiempo para eso. Eve también lo hace y se marcha volando, contrariada. Aunque no planea participar, Mark asiste a las pruebas como espectador. El lugar está lleno de aspirantes. Entre ellos, Rexplode. Mark sigue sin hablarle. Robot comenta que los humanos a veces actúan sin lógica. Rex termina su prueba y se dirige a una niña. Le pregunta si su mamá está participando. Ella le dice que no, que ella lo hace. Rex se burla de su apariencia. Le pregunta su nombre. Ella le responde que se llama Monster Girl. Él se burla de nuevo. Entonces, ella se transforma en un monstruo y lo golpea fuertemente, derribándolo, mientras le dice que se lo advirtió. Nadie interviene. Mark sale del baño y se encuentra con el espectáculo. Rex se defiende, pero no le hace nada. Monster Girl se prepara para rematarlo, pero Mark se mete entre ellos y golpea a Monster Girl. Ella regresa a su forma humana. Se disculpa, ya que se dejó llevar por las emociones. Rex le agradece a Mark, pero él lo detiene. No quiere hablarle. Desde la sala de control, Robot observa todo. Solo queda un candidato por evaluar, pero no está funcionando. Finalmente, le dice a Donald que anuncia a los seleccionados: Duplicate, Shrinking Ray, Monster Girl, Black Samson y Rexplode, bajo advertencia de portarse bien. También invita a Invencible a unirse, si su horario lo permite. Mark le agradece, pero lo rechaza. Tiene que enfocarse en los estudios. Esa noche, Mark cena con Debbie. Nolan aún no ha regresado. Ella comenta que tal vez esté salvando el mundo. Le pregunta por sus planes. Mark menciona que Amber vendrá a estudiar. Debbie alza una ceja. Intuye que no es solo para estudiar. Minutos después, Eve llega a la casa de Mark. Al mirar por la ventana, lo ve besándose con Amber. No dice nada, solo se va. Su rostro refleja la decepción. En otro lugar, los Mauler Twins intentan revivir al Inmortal. Han reunido su cabeza con su cuerpo. Lo sujetan con grilletes reforzados. Al principio no pasa nada, pero de pronto el cuerpo se sacude. Los ojos se abren. The Inmortal despierta. Rompe sus ataduras y vuela fuera del laboratorio. Los villanos se quedan paralizados. Acaban de cometer un error monumental. Otro día, Doc Sismic, Doctor Sísmico, ataca el monte Rushmore. Desata ondas sísmicas que amenazan con destruir el lugar. Invencible llega, pero es lanzado por los aires. El villano se burla de Mark.
Ni siquiera había oído hablar de él. Mark se presenta como es debido y se lanza sobre él, pero Doctor Sísmico lo repele con otra onda sísmica. Mark no se rinde y vuelve a la carga, aunque es repelido de nuevo. El colapso hace que Doctor Sísmico también caiga, pero es rescatado por Mark. Sin embargo, no quiere ser salvado por él, por lo que se deja caer. Y aunque Mark intenta sujetarlo de nuevo, no puede evitar que éste termine en el fondo del precipicio. La amenaza ha sido contenida. La multitud lo aplaude. Más tarde, en casa, Nolan le dice que tienen que hablar. Mark cree que se trata de Amber. Se pone a la defensiva y se marcha sin escucharlo. Horas después, mientras duerme, el localizador de Nolan suena. Se va sin decir nada. Debbie igual se despierta, maldiciendo el localizador. En la escuela, Mark e Eve se despiden después del almuerzo. William aparece. Le pregunta a Mark si Amber sabe que también está saliendo con Eve, pero Mark lo niega. Dice que solo son amigos. William cambia de tema y propone ir por hamburguesas después de clases. Mark acepta, pero antes quiere pasar por la tienda de cómics. Mientras tanto, Nolan regresa a casa. Debbie lo enfrenta. Quiere saber qué está pasando. Él dice que los nuevos guardianes no funcionan. Ha tenido que encargarse de lo que ellos no pueden hacer. El beeper suena de nuevo. Antes de irse, ella le dice que lo ama. Nolan se queda en silencio. Luego responde que él también. En la base de los guardianes, Damian Darkblood sigue investigando la masacre. No tiene avances. Sabe que la agencia ha asignado a otros el caso, pero él no se rinde. En prisión, Black Samson visita a su mayordomo, Sanford. Hablan brevemente. Sanford no se arrepiente, solo lamenta haber llegado tarde. Los guardianes ya estaban muertos. Samson dice que intentará sacarlo de ahí. Cerca de la tienda de cómics, Mark hace fila para ver a Philip Chaff. Usa su supervelocidad para traer sus cómics y se los autografíe. Cuando lo tiene enfrente, le pregunta cómo puede cumplir con todo el trabajo a tiempo. Chaff confiesa que simplemente reutiliza viñetas. Mark no puede creerlo. Muy lejos de ahí, un monstruo arrasa un parque de diversiones. Nolan aparece, rescatando a los visitantes que habían quedado atrapados. Luego se lanza contra la criatura y la derrota con facilidad. Sin embargo, cuando cree que todo ha acabado, desde el cielo cae The Immortal. Golpea a Nolan con toda su fuerza. Le pregunta por qué lo hizo. La pelea comienza. Nolan no entiende cómo volvió a la vida, pero le dice que hubiese sido mejor para él quedarse muerto. Pero The Immortal le exige respuestas. Mientras tanto, Mark sigue en la tienda, aún impactado por la visita de su artista favorito. La televisión interrumpe con una transmisión urgente. La pelea es en vivo. Mark sale volando de inmediato. En casa, Debbie también ve la transmisión sobre la pelea entre Omni-Man y The Immortal. No entiende nada. ¿Cómo es posible que estén peleando? La batalla es brutal. The Immortal grita que no se detendrá hasta saber la verdad. Omni-Man responde con furia. Ya lo mató una vez. Puede hacerlo de nuevo. Y lo hace. Lo atraviesa con las manos. Lo parte por la mitad. Justo entonces, Mark llega. Se detiene en el aire. Mira la escena. The Immortal cae partido. Nolan está cubierto de sangre. Mark, en shock, no dice nada. Nolan lo mira. No esperaba verlo. Y solo le dice una cosa. Hijo, tenemos que hablar. Nolan, cubierto de sangre, se le acerca lentamente. Le dice que ya no hay más secretos. Cree que ha llegado el momento de contarle toda la verdad. Ahora que Mark tiene poderes y está madurando, merece saber quién realmente es y de dónde viene. Nolan le cuenta que sí, que viene del planeta Viltrum. Es cierto que en su historia hubo un punto en que alcanzaron una sociedad perfecta, pero no fue gracias a la cooperación. Lo lograron purgando a todos los débiles. Fue una guerra civil masiva. La mitad de la población fue eliminada. Solo quedaron los más fuertes.
Lo que surgió después fue un imperio. Viltrum se convirtió en una potencia galáctica basada en la conquista. Fundaron el Comité de Conquista Planetaria y comenzaron a expandirse desde una estación orbital. Seleccionaban planetas útiles pero débiles. Los planetas que se rendían recibían tecnología, pero los planetas que se atrevían a resistirse, los que se negaban a ser sometidos por ellos, eran destruidos sin piedad. Con el tiempo, empezaron a usar soldados de los mundos conquistados para seguir expandiéndose. Cuando él nació, Viltrum ya era uno de los mayores imperios de la galaxia. Cuando llegó a la edad requerida, se unió al comité. Su trabajo comenzó descubriendo y evaluando planetas para conquistar, pero no quería ser un simple explorador. Así que le asignaron nuevas tareas. Lideró muchas conquistas. Luchó. Ascendió. Le dieron su propia división. No importaba si se tardaba 100 horas o 100 años, siempre conseguían lo que querían. Eran imparables. Mucho de lo que se logró fue gracias a él, y los reconocimientos no escaseaban. Primero con diplomas y trofeos, y luego con mucho más. Pero, eventualmente, el imperio cambió de táctica. Para agilizar la conquista, comenzaron a enviar agentes solitarios, guerreros que vivirían siglos en un planeta. Se integrarían, lo debilitarían desde dentro, y cuando llegara el momento, sería tomado por completo. Nolan fue uno de los primeros en esa estrategia. Le dieron ese encargo como reconocimiento, lo más cercano a unas vacaciones. Su destino fue la Tierra. Al principio la detestaba. Era primitiva, caótica, ineficiente. Cada semana surgía una nueva amenaza. Así que Nolan empezó a protegerla. No por cariño, por deber. Era una rutina que lo aburría. Pero todo cambiaría un día, cuando conoció a su madre. Decidió que la única manera de disfrutar de su vida allí era viviendo como un humano. No fue fácil adaptarse. Para integrarse mejor, se convirtió en escritor, aunque no entendía la necesidad. Pero le gustaban otras cosas, como las relaciones de pareja sin intención de procrear. Se ganó la confianza de los humanos. No había pasado mucho tiempo desde que conoció a su madre y se encontró por primera vez con los Guardianes del Globo. Nunca formó parte oficial de su equipo, pero colaboraba con ellos. Incluso llegó a considerarlos amigos, a algunos de ellos, aunque siempre supo que algún día tendría que matarlos. Y entonces nació Mark. Todo cambió. Logró llevárselo, criarlo lejos como un viltrumita. Pero no pudo. Se quedó. Retrasó su misión. Fue padre. Fingió ser humano. Hasta que Mark obtuvo sus poderes. Ese fue el momento. Y mató a los guardianes. Y ahora quiere que Mark lo acompañe. Le pide que se una a él. Que gobiernen juntos. Que preparen a la humanidad para el imperio viltrumita. Mark no responde. Lo que oye no tiene sentido. Nolan insiste. Le dice que los viltrumitas viven miles de años. Sus amigos, su madre, todos morirán. Solo ellos permanecerán. Le recuerda que Debbie es humana. Y como humana, no es más que una simple mascota para él. Mark reacciona. Lo enfrenta. Le grita que no diga eso. Que esa mujer es su madre. Que este planeta es su hogar, que sus amigos son reales. No le importa en lo más mínimo Viltrum ni nada de lo que le está diciendo. Si quiere conquistar la Tierra, tendrá que derrotarlo primero. Nolan le pide que no interfiera y le dice que no sabe lo que está diciendo. Pero Mark se lo deja muy en claro. Claro que lo sabe muy bien. Ante esto, a Nolan no le queda más remedio que responderle que, si así quiere que sean las cosas, pues así serán. Y entonces, Nolan lanza el primer golpe. Su puño golpea a Mark con violencia, arrojándolo lejos. Mark termina atravesando un edificio y estrellándose contra otro, mientras la gente en la ciudad corre despavorida.
Mark reaparece de entre los escombros. Se pone de pie, sangrando, pero no se rinde. Nolan desciende. Le repite que ese no es su mundo, que los humanos son débiles, que sus vidas son insignificantes, que la conquista es inevitable. Mark, con la voz rota, le pregunta cómo puede decir eso, cómo puede hablar así de su madre. Él la ama, pero Nolan responde que ella no significa nada para él. La pelea continúa. Ambos se estrellan bajo tierra hasta llegar a los túneles de los trenes subterráneos. Nolan agrega que no le importa nada en ese planeta. Para él, son solo ganado, animales para ser sacrificados, y que no pueden verlos como sus iguales. Mark le responde a su padre que se equivoca. Él lo ha visto rescatando gente, protegiéndola. Él pudo haber sido un viltrumita sin corazón cuando llegó, pero su vida en la Tierra lo ha cambiado. No puede esperar que crea que todo eso fue una mentira. Pero antes de que reciba una respuesta, todo colapsa sobre ellos. Ambos quedan enterrados por los restos de la estructura colapsada, con trenes destruidos y cadáveres por todos lados. Pero Nolan saca a Mark del subsuelo y se va volando con él. En el cielo, continúan discutiendo. Nolan le explica que su tiempo en ese planeta ha sido solo un segundo en su vida. Es cierto, por un momento fue feliz, pero sabía que eso no duraría. Su lealtad está con Viltrum, no con ese remedio de civilización. Y si él quiere morir con ella, pues adelante, siempre puede engendrar más hijos. Esto hace a Mark enfurecerse aún más. Lo golpea con un fuerte puñetazo en el rostro, pero eso solo le hace cosquillas a Nolan, quien responde con una serie de golpes directos. Y aunque su hijo ya no se defiende, Nolan no se detiene. Le dice que es un estúpido al oponerse a él, que pensó que le había enseñado mejor y que lo decepciona. Luego se zambulle en el océano, cogiendo a Mark por el cuello. Mark intenta zafarse, pero es inútil, y Nolan lo estrella contra el lecho marino. Viéndolo ahí, inmóvil, flotando inconsciente, decide cogerlo nuevamente y sacarlo del agua. Se eleva hasta el cielo y con un poderoso giro lo lanza lejos. Mark atraviesa el cielo hasta estrellarse contra una montaña nevada. El impacto provoca una avalancha que sepulta a un pueblo cercano. Nolan aterriza entre los restos. Le pregunta si todavía quiere seguir. Mark se levanta, destrozado, pero firme, y dice que sí, que lo detendrá. Nolan le responde que quiere ver cómo lo hace, mientras lo arroja de nuevo. Mark se estrella contra otra montaña. Nolan lo observa desde arriba. No entiende por qué está haciendo eso. Viltrum representa orden, progreso, poder. Podrían mejorar el planeta. Mark le pregunta qué pasará si se resisten. La respuesta es simple. Si se resisten, serán eliminados. Pero por eso es que ellos están ahí, para evitar que puedan resistirse. Mark se pone de pie y le grita que jamás permitirá eso. No permitirá que los esclavice. No es lo correcto. Nolan responde con más golpes. Lo deja apenas consciente. Le pregunta por qué sigue luchando. ¿Por qué insiste en defender a esta gente? ¿Qué sentido tiene? En 500 años, le dice, todos estarán muertos. Su madre, sus amigos, todos. ¿Qué tendrá él en 500 años? Mark, con lágrimas en los ojos, apenas respirando, le responde, «Te tendré a ti, papá». Nolan frunce el ceño. Se prepara para golpearlo de nuevo, pero detiene el puño. Se queda inmóvil. Mira a su hijo, y algo se activa dentro de él. Sin decir una sola palabra más, se aleja volando. Lo deja allí, solo, ensangrentado, tendido en la nieve, y preguntando por él. En el espacio, Nolan se aleja de la Tierra. El silencio es total, y por primera vez lo vemos llorar. Poco después,
Mark es encontrado por el equipo médico del gobierno en las montañas nevadas, inconsciente, desangrándose y al borde de la muerte. En la Tierra, soldados se presentan en casa de Debbie. Ella no necesita explicaciones. Lo vio todo en televisión. Y no solo ella, también William y también Eve, así como Art. Todos saben la verdad. Nolan los traicionó y su hijo lo enfrentó. Mark es hospitalizado en estado crítico. Su madre llora al verlo. Eve lo extraña en clase. William lo va a visitar a su casa. Pasa más de una semana en coma, hasta que finalmente abre los ojos. Frente a él, un hombre lo observa. Mark comenta que pensó que había estado soñando, pero el hombre le revela la gravedad de la situación. Se presenta como Cecil Stedman. Dirige una organización que no figura en los registros. Ni siquiera el jefe de la CIA conoce de su existencia. Su trabajo, proteger el planeta, cueste lo que cueste. Hasta hace poco, su mejor agente era Omni-Man. Él era el hombre detrás del Viper. Sabe que es un momento difícil, pero quiere hacerle unas preguntas. Sin embargo, Mark no responde, así que Cecil se marcha. Ya habrá otra oportunidad para hablar. William e Eve se encuentran. Hablan de Mark. A William se le escapa que sabe que él es invencible. Eve se sorprende de que lo sepa, pero luego de la sorpresa, preguntan por su amigo. Más tarde, Cecil visita a Debbie. Le informa que Nolan ha sido declarado muerto. Se organizará un funeral falso. Nadie sabrá la verdad. Además, ha manipulado el mercado. Los libros de Nolan están vendiéndose más que nunca. Debbie no tendrá problemas económicos. Ella pregunta por qué hace todo eso. Cecil responde que se siente responsable. No vio venir la traición. Y ahora hará todo lo posible por cuidar de ella y de su hijo. Esa noche, Eve visita la base de los guardianes. Busca a Robot. Quiere saber si alguien ha oído algo de Mark. Robot le promete que hará algunas averiguaciones. Rex intenta hablar con ella, pero Eve lo ignora. Al día siguiente, Robot va al Pentágono. Pregunta por Mark. Donald le dice que está bajo cuidado directo de Cecil. Luego le explica que los nuevos guardianes del globo no están haciendo las cosas bien. Espera que lo hagan mejor. Y que él, como líder del equipo, aún sigue a prueba. Que no la desperdicie. Mark despierta de nuevo, más recuperado. Cecil le confirma que la pelea fue publicada. Todos la vieron, pero nadie sabe qué ocurrió en realidad. Solo que Invencible peleó contra su padre, Omni-Man. Lo demás, lo que ambos dijeron, no es de conocimiento público. Pero Cecil sí lo sabe. Lleva a Mark a una sala blanca. Le explica que escuchó todo a través del comunicador de Nolan. Además, se la hizo escuchar a Debbie. Tenía que decirle la verdad. Mark pregunta dónde están. Cecil enciende las luces por un segundo. Explica que el lugar donde están es invisible para los humanos gracias a un químico disuelto en el agua potable. Es tecnología de ocultamiento. El gobierno la usa todo el tiempo. Cecil le hace una propuesta. Una beca universitaria, recursos, seguridad para su madre. A cambio, quiere que Mark trabaje con él. Nolan ya no está, y el planeta necesita a alguien con su poder. Mark acepta. Solo falta que le instale el comunicador en su oreja, pero ya forma parte del equipo. Esa tarde, Eve visita a William. Le dice que tiene noticias sobre Mark. Él está bien. William se alegra tanto que la invita a salir a celebrar. Por la noche, Mark y Debbie regresan a casa. Ella se encierra en su habitación. Mark le pregunta si está bien, y ella le responde que no, que nada está bien. Mark se queda solo, en silencio, y su Viper suena. Hay una amenaza en el espacio. Cecil le da instrucciones. No debe decir su nombre en voz alta, ni activar el comunicador sin su traje. Esa será su coartada. Pero hay algo más.
Allen, el alienígena, ha vuelto. Quiere hablar con él. Mark se pone su traje y vuela hacia la órbita. Allí está Allen, flotando. Mira a todos lados, pero no ve a nadie. Y tal como hizo él en su primer encuentro, Mark lo sorprende con un fuerte golpe por la espalda. Allen se alegra de verlo. Le dice que ya se estaba tardando. Mark le pregunta por qué ha vuelto. Allen le explica que, al regresar a su base, descubrió algo grave. La Tierra está marcada como planeta infiltrado por un Viltrumita. Mark le dice que ya lo sabe. Allen se queda en shock. Le pide hablar en la Luna. Sentado sobre la superficie, Mark le cuenta todo. Desde el principio. Allen queda paralizado. Nunca había oído de un Viltrumita que abandonara su misión. Su mundo fue destruido por Viltrum, y desde entonces su pueblo vive huyendo. Lo que hizo Mark es importante. Podría cambiarlo todo. Allen promete informar a la coalición, pero antes de irse, le hace una última pregunta. ¿Qué vas a hacer hasta entonces? Mark mira la Tierra desde la Luna, piensa un segundo y responde: voy a tratar de terminar la secundaria. Y así terminamos con el video. ¿Te gustaría que siga con el siguiente video cubriendo los cómics de la temporada 2 de la serie animada? Seleccionaré una de las respuestas y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.